Y cuando pasen los años, más gozo. Dios les bendiga, hermanos. Y como decía el pastor, ¿cuántos están gozosos de estar acá en la casa del Señor hoy? Y yo no les voy a pedir que se saluden, como dijo el pastor, para no hacer mucho movimiento, pero pueden mirar al hermano que tienen al lado y saludarlo, porque muchos ya se saludaron. Y de paso yo bajo los nervios, porque hace tiempo que no predicaba. Salúdense, somos hermanos y somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y para romper un poquito el nerviosismo, que hacía tiempo que no compartía palabra, me gustó la adoración. A mí hay algo que siempre repito que me gusta, es adorar. Y hoy estoy más nervioso que nunca porque tengo a mi esposa enfrente, cosa que no me había pasado antes. Y les decía que es algo hermoso adorar y que el que vino con alguna tristeza, algún problema, alguna necesidad, sea lo que sea, la canción que estaba cantando recién mi esposa decía con el pastor, remueve hoy mi piedra, llámame por mi nombre. Qué lindo que es hablar del Señor, ¿no? Y decirle, cambia mi historia. Para el que lo cree, dice la palabra, todo es posible. ¿Cuántos creen? Por fe. Amén. ¿Quiénes han conseguido cosas por fe? Creyendo lo que no es como si fuese. Amén. Yo levanto la mano. Algún día les voy a contar. Dice, cambia mi historia. Dios puede cambiar la historia en esta tarde. Amén. Tengo que aprender a ser como el ventilador que va y viene. A veces me cuesta y me quedo fijo o miro para allá o cuesta. Transforma, resucita mis sueños, dice. Dios puede resucitar eso que estás anhelando, que alguna vez tuviste y que lo perdiste, o tal vez me ha pasado a mí en algún momento también de desconectarme un poco por ciertas cosas de la vida y no estar tan conectado con el Señor. No sé si a alguien le ha pasado. Y como hago honor a mi suegra, que ella comparte y se pone como ejemplo siempre, ¿no? A mí me ha pasado realmente de estar muy conectado con Dios y de sentir su presencia y de repente no estar por tiempo conectado y el Espíritu Santo que nos amonesta para que volvamos a ese primer amor, para que volvamos a enamorarnos, porque sin darnos cuenta a veces ponemos en primer lugar otras cosas que son lindas, son bendiciones del Señor, pero nos desconectan de lo eterno, ¿no? Qué lindo que es estar conectado cada día con el Señor. Y si por ahí pasó eso en tu vida o estás teniendo otra necesidad, como dice esa letra, cambia mi historia. Si lo creemos por fe, va a suceder. A veces queremos que suceda todo ya, pero no es todo ya, es en el tiempo del Señor. En mi caso, lo que me sucedió, que otro día contaré, que no tiene con el mensaje que ver, fue con tiempo, fue saber esperar. Amén. Y qué lindo es creer por fe lo que no es como si fuese y saber esperar, creyendo que Dios lo va a hacer, como lo hizo con Abraham y Sara. Amén. Hermosa letra. Y la última vez que compartí un mensaje hablaba de fe. Y hoy alabábamos tanto al Señor, adorábamos al Señor con todo el corazón y levantábamos las manos. Y qué lindo que es levantar las manos al Señor, cerrar los ojos, no estar mirando al hermano que está al lado, que uno piensa que me estará mirando, que levanto los brazos y qué dirá, que se hace el adorar. No, hay que cerrar los ojos y adorar al Señor con todo el corazón. Para que sucedan cosas, esa es la conexión espiritual. Por eso digo que hay que estar conectados cada día con el Señor. Y la palabra hoy que el Señor me daba, ayer el pastor me decía para compartir hoy un mensaje y lo tenía un poquito ya guardado el mensaje y lo tenía preparado y vamos a estar hablando un poco de santidad para estos días porque pronto, no sé, todos somos hijos de Dios, levanten la mano los que son hijos de Dios. Amén, creo que todos, gloria a Dios. ¿No levantan toda la mano? Todos somos hijos de Dios. Y para eso sabemos que tenemos la enseñanza, que tenemos que estar preparados. Los nervios se me están yendo y capaz que nos vamos a las 11 ahora que arranqué. ¿No? No, antes de la cena se van a ir, si Dios quiere. Que haga el Espíritu, que el Espíritu hable a través mío, que no sea yo. Como dijo el pastor, yo soy un solo, simple vaso, en este caso flaco y alto. Hay otros que son por ahí más distintos tamaños. Yo soy flaco y alto. Y quería traer un mensaje que me daba el Señor acerca de la santidad, de estar preparados. Y si hay algo que compartía la última vez sobre la manera que Dios me da los mensajes, es dándome los títulos. Y el título que me daba el Señor en este día, hoy le puse el título que sentí de ponerle, es Identidad Recuperada, ¿no?
¿Qué querrá decir el hermano con identidad recuperada? El Señor me daba a través de ese título distintos pasajes. Tengo un montón de pasajes, pero no creo que lleguemos a compartirlos todos. Pero quiero que nos vayamos edificados en el Señor, creyendo en la palabra, analizándola, meditándola. Y como recién decía, somos hijos de Dios y sabemos y somos enseñados en que el Señor Jesús viene pronto. Ya a veces no se escucha eso en otros lugares. Nosotros seguimos predicando que Jesús viene pronto. Podría venir ahora en este mismo momento en que yo estoy predicando o cuando estamos alabando. Y siempre hago esa pregunta que hice un montón de veces, es cómo está nuestra vida delante del Señor si es que nos vamos ahora. Si es que nos vamos o nos quedamos. O algo aún diría más preocupante, si nos toca partir de la manera que generalmente una persona parte, a través de la muerte. Presentarnos delante del Señor. ¿Y dónde iríamos? ¿Dónde iría nuestra alma, no? Porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos que estar, como dice un pasaje en Isaías, a cuenta con el Señor. Y hoy con esta palabra vemos la realidad de que hay un pueblo de Dios que está muy dormido. Yo decía hace un ratito que a veces me he desconectado por un tiempo y necesitamos volver a conectarnos, porque es el tiempo de hoy, el día que Dios nos da, no solamente es para disfrutar de las bendiciones, de la familia, del trabajo, de todas las cosas lindas, sino para estar a cuentas. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de santidad. La fe es hermoso, me gusta hablar mucho sobre la fe, pero también dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra cuando se hunde en el cuerpo, en el alma, y toca lo más profundo. Y la palabra de Dios, el Evangelio son buenas noticias, pero son para entenderlo y para meditar en la palabra y decir, Cristo vino a salvarme, Cristo vino a salvarlos a ustedes, a todos nosotros, a todo aquel que lo acepta, amén. Y tenemos que estar preparados. Yo no sé si estoy hablando rápido. La otra vez me decía la hermana Mancaya, hablaba muy rápido. Y bueno, era la primera vez. Es hasta que uno va bajando los decibeles. Y tengo un pasaje muy conocido que está en Efesios 2, para que entendamos acerca de este título, identidad recuperada, entender y meditar en la palabra. Y Efesios 2:1 es un pasaje súper conocido en realidad. Y si meditamos, yo siempre digo que hay que ir y venir en el pasaje, en el versículo, porque Dios nos habla y Dios nos hace detenernos y nos hace ver cosas que antes no veíamos. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros. El apóstol Pablo le estaba hablando al pueblo de Éfesos y le estaba contando. Y siempre digo, una vez más voy a decir, métanse dentro de la historia. Vamos a imaginar que está el apóstol Pablo, además del pastor Pablo, está el apóstol Pablo acá, hablándole a nosotros como pueblo de Dios y al pueblo de Éfeso. Imagínense lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, y Él os dio vida a vosotros, a todos nosotros nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo quisiera preguntar, ¿cuánto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Levanten la mano. Todos. Pero hemos recibido vida nueva, una vida abundante. Y eso es lo que quiero también llevar un poquito el enfoque a que podamos estar conectados con Dios y preparados y cuidar lo que Dios nos dio. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Decí conmigo, en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo vivimos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ese es el amor de Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, así estábamos antes, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, dice ese famoso pasaje conocido, sois salvos. Que el ventilador no me huele las hojas. Y entender eso es muy simple a veces, pero yo siempre digo y me identifico muchas veces que nos pasa que por las ansiedades, los afanes de la vida, las preocupaciones, las luchas, los ataques del enemigo. ¿Cuántos tienen ataques del enemigo? Todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el diablo anda como un león. Bien, todos estudiaron la palabra. El diablo anda como un león rugiente. No es un gatito que se queda ahí nomás tranquilo y no hace nada. El diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Al mundo ya lo tiene devorado, los tiene abrazados.
Pero a nosotros todos los días, como hay una canción que escuché hace poquito, Él golpea a nuestra puerta. El pecado golpea a nuestra puerta. A la puerta de todos golpea el pecado, todos los días, a los hijos de Dios sobre todo. Golpea y viene con tentaciones, con lucha, con problemas. Por eso dice que Él anda buscando como león rugiente, buscándonos para devorarnos. Por eso debemos estar conectados, siempre digo, con lo eterno. Y el título, vuelvo a repetirlo, identidad recuperada. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero perdimos, a ver si alguno me quiere corregir si es que no es así, pero perdimos esa identidad que Él nos había dado y la volvimos a recuperar cuando recibimos y conocimos a Cristo. Amén. A través de su Hijo Jesús pudimos recuperar esa conexión para alcanzar y entrar en la vida eterna. Y un poquito que lo que quería hablar es el comienzo de Adán y Eva, porque hasta ahí, hasta que Adán y Eva no habían pecado, todos conocemos ese pasaje conocido, tenían santidad, estaban en el huerto de Edén y caminaban con Dios y agradaban a Dios. Pero golpearon a su puerta, vino la tentación y todos conocemos la historia que cayeron en pecado. En Génesis 2:16, lo leo rápido, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y ellos fueron tentados y sabemos que cayeron en el pecado. Y de ahí hubo una ruptura. Pero Dios, con el amor con que nos amó, como decía recién en Efesios, envió a su Hijo a morir por nosotros. Todos los que estamos viviendo y los que han pasado por este mundo tuvieron y tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero no alcanza con aceptar a Cristo solamente. Necesitamos mantener esa santidad, cuidarla día a día. Y los problemas diarios, las luchas, los ataques, las tentaciones van a querer hacer que no permanezcamos en la santidad. Pero necesitamos cuidar. Tenés que repetir conmigo, por favor, tengo que cuidar esa santidad para encontrarme con el Señor. Porque Jesús, hay un pasaje, creo que está en Ezequiel, que enseña que por más que hayamos caminado toda la vida, una vida de santidad, que hayamos ido a la iglesia cada jueves, cada domingo, las reuniones de oración, predicado, y en el último momento empezares a pecar y te desviares, no será tenido en cuenta. Eso creo que está en Ezequiel 3 o Ezequiel 33. No será tenido en cuenta todo lo que caminaste delante del Señor, sino que vas a recibir un justo juicio. Sin embargo, también dice lo contrario: a todo aquel que toda la vida vivió, por ejemplo, delinquiendo, robando, adulterando, haciendo lo malo delante del Señor, viviendo una vida de pecado, pero se arrepintiere de corazón, como hoy nosotros en algún momento vinimos y dimos el paso al Señor, en el Señor nos arrepentimos de corazón, no será tenido en cuenta los pecados, serán todos borrados. Y hay otro pasaje que dice que son echados a la mar y que ni el Señor los recuerda. Así que por otro lado, me viene a decirte, si alguna vez te viene el enemigo diciendo: pero vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, acordate en tu vida de pasado, recordale, escrito está, el Señor echó a la mar mis pecados, si hay un arrepentimiento de corazón. Amén. Qué hermosa que es la palabra del Señor, y recibirla, y que en esta tarde, como creo que lo cantaba la pastora y después lo decía, que salgamos transformados, que salgamos renovados, que salgamos entendiendo que tenemos una identidad nueva. Todos tenemos un DNI en nuestra billetera, en el bolsillo, pero también ese es un DNI físico que nos muestra nuestra identidad física, quiénes somos. Tenemos un número de documento, tenemos una foto para cuando alguien nos pide ese DNI. Y también tenemos espiritualmente una identidad, amén. Y la hemos recuperado gracias al Señor. Y hay un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, ese sí le voy a pedir a la hermana Melissa, por favor, que lo ponga en pantalla, y que los hermanos lo busquen en la Biblia. ¿Cómo podemos ver que obtuvimos nuevamente esa identidad recuperada? Se enseña, o yo he aprendido, que cuando uno nace no tiene maldad, no tiene pecado. Mientras que buscamos ese versículo les cuento esto. Pero cuando ya va creciendo y tiene discernimiento de bien y del mal, lamentablemente peca. Hay un pasaje que dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando uno empieza a crecer y empieza a tener discernimiento de bien y del mal, se empieza a equivocar, empieza a pecar. Por eso Dios nos da la oportunidad de conectarnos con Él nuevamente.
Segunda de Corintios 5, 16. Si ya lo encontraron, dice el apóstol Pablo también. De manera que nosotros, dice, escuchen bien esta palabra que habla el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo así conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, y este es un súper pasaje, súper conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, se lo acuerdan de memoria no hay que leerlo en la pantalla esa parte. Nueva criatura es. ¿Qué somos nosotros? Nueva criatura. Amén. Y dice que las cosas viejas pasaron. Todo lo que vivimos en el pasado, si hubo un arrepentimiento de corazón, para que tengas paz en el corazón, todo fue hecho nuevo. Dios ya no te recuerda el pecado y nadie te puede recordar lo que hiciste si hubo un arrepentimiento de corazón. El apóstol Pablo es lo que enseña. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso también nos da el lugar a entender la palabra que nos está diciendo que ya no podemos, más que nada se enfoca en eso, vivir como vivíamos antes. El Señor nos perdonó, nos volvió a conectar con Él, nos dio esa identidad nuevamente de santidad. ¿De qué es la identidad de que estamos hablando? De santidad. Una santidad que tenemos que retener cada día. Todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva identidad en Cristo, alejados del pecado y de la vieja vida. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Qué bueno que es Dios, que nos dio la oportunidad de conocerlo. Y por eso hablaba un poquito recién de que cuando venimos a la casa del Señor, y lo enseñó la pastora la otra vez, es cierto, yo comparto lo mismo. Levantemos las manos, adoremos al Señor, entendamos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Aparte, cuando uno adora al Señor, hay terremotos espirituales. ¿No le pasó eso? ¿A quién le pasó? A ver si recuerdan el pasaje, no lo vamos a poner, pero me viene al corazón ya. Le pasó a Pablo y Silas. Ellos que dice que estaban en el peor de los calabozos, atados, castigados, sin embargo ellos no se desesperaron. Dice que ellos cantaron himnos al Señor y oraron al Señor. Es decir, hicieron dos cosas importantes de tres. Cantaron himnos al Señor y oraron. Y la tercera que no hicieron en ese momento, pero aquí lo tenemos haciendo ahora, es compartir la palabra, leer la palabra. Tres cosas fundamentales que tienen que estar en la vida de un cristiano. Versículo 18 dice, bueno, y esto todo proviene de Dios. Yo hablaba recién del amor de Dios, qué bueno que es Dios, cómo nos ama, que quiere que seamos salvos, que no caigamos en la condenación eterna. Muchos piensan que no es eterna, muchos piensan que es un tiempo, otros piensan que es que te dormís y nada más y nunca más sucede nada. No, hay una condenación eterna y hay una vida eterna. Y todos nosotros, en el camino del Señor, guardando la santidad, vamos a esa vida eterna. Gracias y gloria a Dios por esa reconciliación de Dios. Y dice el versículo 18, termino, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, y quiero que podamos entender, si alguno no lo había entendido hasta ahora, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿No es hermoso eso? Que Dios envió a su Hijo a derramar de su sangre para que al morir por nosotros, Él cargue con nuestros pecados. Carga con nuestras enfermedades, también dice en Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso hay que leer la palabra cada día, para poder entender eso y no estar perturbados, porque el enemigo nos viene a poner cosas en la cabeza muchas veces. Gloria a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, la reconciliación consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una pequeña pausa sobre ese versículo que me habla el Señor en este momento. No tomándoles, dice, en cuenta a los hombres sus pecados. Estábamos en pleno pecado, sumergidos en el peor de los pecados. Cualquier pecado es malo delante de Dios. Sin embargo, dice que no nos tomó en cuenta los pecados y nos arrepentimos y nos tomó en su mano, nos perdonó. Eso quiero ir a que podamos entender lo que también a nuestros hermanos, si tenemos algún problema, nos han ofendido, perdonemos. Si alguien nos hizo algo en el trabajo, perdonemos. Sobre todo si no conoce a Cristo, porque yo siempre digo, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace porque no tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces estamos
no es que estamos obligados, sino que al tener el Espíritu Santo, Él gobierna nuestra vida y tenemos que entender que tenemos que perdonar. Para ser perdonados, dice también el Padre Nuestro. Así que, dice el versículo 20, nosotros, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hay alguno de los que vino acá, o también quiero agregar, porque ahora venimos, gracias al Señor, grabando los mensajes, después los subimos al canal de YouTube de la iglesia. Para el que no lo conoce, es Iglesia Cristo Responde, MSIM, Chascomús, y ahí puede ver los videos que vamos subiendo. Lo puede ver mucha gente del mundo. Hay gente que no conocemos, puede estar viendo esos videos y puede llegar esta palabra a ellos para que transforme sus corazones. Reconcíliense con Dios. Por ahí hay alguien que está medio peleado, que está alejado, que es necesario que vuelva, como dice Apocalipsis, al primer amor. Yo decía en un principio que me pasó un poquito eso. Necesitaba volver a conectarme con el Señor. A veces las cosas, los tiempos, las obligaciones me han hecho que me aparte un poquito, no del camino, sino dejar de buscar con ese amor fervoroso al Señor. Por eso Apocalipsis dice, vuelve al primer amor, vuélvete a enamorar, reconcíliate. Acá el apóstol Pablo decía, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero compartir un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que nos habla de que Dios nos está llamando cada día a vivir una vida, estamos hablando de santidad, una vida santa. Sabemos, vuelvo a repetir, por las luchas, los problemas, las tentaciones, todo lo que el diablo a veces nos presenta, que se nos hace difícil, pero tenemos que vencer. Tenemos que cada día pensar que Cristo viene y Cristo puede venir ahora. Y siempre lo aclaro, o nos puede tocar irnos de otra manera. Que el Señor nos guarde. He visto partir de este mundo gente joven, adolescente, de 30, 40, 50, un montón, de distintas edades. Nadie está exento de eso. Que el Señor nos guarde, pero tenemos que estar preparados. Y el Señor nos llama a vivir una vida santa. Y decía Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos. Acá habla el apóstol Pedro. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Hablaba al principio de que tenemos a veces muchas luchas y no podemos buscar del Señor como tenemos que buscar. Nos desganamos, estamos cansados, estamos afanados, preocupados por lo que nos va a pasar, porque la situación económica está difícil, por la inflación, por los problemas que tenemos en algún caso en familiares, con enfermedades. ¿Qué nos enseña el Señor? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Él cargó con nuestra paz, dice. Vengan a mí, dice el Señor. Y el apóstol Pedro estaba enseñando, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Busquemos cada día leer la palabra del Señor y entenderla. Dice, Señor, dame sabiduría, como pidió Salomón. Salomón pidió lo mejor, pidió sabiduría, y nosotros tenemos que pedir sabiduría. Si nosotros no le pedimos sabiduría al Señor, no podemos entender la palabra. Si nosotros no caminamos una vida de santidad recta delante del Señor, no somos perfectos, pero no buscamos del Señor cada día, no podemos entender la palabra. Y va a llegar un momento que nos vamos a ir deslizando y nos vamos a ir apagando. Y esa persona que de repente está llena de fuego del Espíritu Santo, vamos a decir, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Alguno ha conocido casos así? Yo sí. Y es triste verlos. Oremos por ellos, porque son, como siempre digo, soldados caídos en medio de una guerra. Entendimiento, dice el apóstol Pedro, tenemos que tener. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga, y pronto viene. Como hijos obedientes, Dios nos llama y somos sus hijos, pero dice que tenemos que ser obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Yo cuando hace muchos años era de esa, y lo he compartido muchas veces, esa religión muy conocida que tiene sede en el Vaticano, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos, siempre digo lo mismo. No tenía entendimiento, porque nunca me enseñaban la palabra. Siempre enseñaban, las enseñanzas de Jesús, los milagros, las sanidades,
la vida de Jesús, pero no me enseñaban sobre el pecado, no me enseñaban sobre la fornicación, el adulterio, las mentiras, el robar, todo el resto de las cosas. Eso no me abrían la Biblia literalmente, hasta que un día el Señor tocó mi corazón, habló a mi corazón, y yo qué hice, como todos hicimos, y creo que, y lo pongo como ejemplo al profeta Daniel, dice que él dispuso su corazón y de ahí fueron escuchadas sus oraciones. Y yo dispuse en ese caso mi corazón y dije, bueno, a ver, y fui a una iglesia evangélica hace muchos años y me abrieron la Biblia y empecé a entender cosas que no entendía. Y dije, me venían mintiendo, me venían ocultando cosas. Estaba perdido, no tenía entendimiento. Por eso dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes yo era un ignorante, no lo voy a decir por usted, pero yo era un ignorante. No conocía nada, estaba más perdido que el diablo, decía Gigi Ávila. Sino como aquel, dice, que os llamó, es santo. El Señor nos llamó. ¿A cuántos llamó el Señor? A todos nos llamó. Pero no todos quieren venir. Pero qué importante, haciendo otro breve paréntesis al compañero de trabajo, al vecino, al que le podamos hablar del Señor, no necesariamente uno tiene que ser maestro de la palabra, pastor, evangelista. Esos son llamados, pero también tenemos esa obligación de, si conocemos el tesoro de la salvación, decirle, invitarlo a la iglesia, a alguien, al del trabajo, compartirle el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas, hablarle de la salvación. El Señor dice, sino como aquel que os llamó es santo. El Señor dice, sean santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Y si me detengo un poquito, dice, sed santos también vosotros y santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no de a ratos. Yo sé que cuesta, a todos nos cuesta, pero dice que en todo momento tenemos que buscar la santidad. Y una de las maneras de hacerlo, además de pasar tiempo con el Señor, es apartándose de las cosas que a Dios no le agradan. Y cada uno sabe, y yo sé lo que tengo que cambiar y decirle al Señor, cambialo. ¿Quién lo puede cambiar? Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver? Porque somos hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu Santo. Yo no podría haber dejado de decir las malas palabras que decía antes de conocer al Señor y hoy no las digo. Y hay algo que he compartido más de una vez que me generan rechazo en la gente que habla malas palabras. Cuando es como que me lastima. No sé si le ha pasado a ustedes. Son experiencias, no sé si le ha pasado. Cuando escucho que alguien dice malas palabras, me duele. ¿No? Es como que me quisiera tapar los oídos y no puedo, pero tengo que obviarlo eso. Por eso hay otro pasaje que dice que no participemos de las conversaciones que corrompen las buenas costumbres, que no se nos peguen cosas del mundo, que valoremos de dónde nos sacó el Señor. Y acá el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo dice el Señor, porque escrito está, sed santos. Si quieren entrar al reino de los cielos, si quieren tener salvación, sed santos porque yo, dice Dios. ¿Quién dice? Sed santo, Dios, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, muchas veces hay gente que siendo hijos de Dios no lo demuestra muchas veces, y anda un poco como pegoteado nuevamente al mundo. Y acá dice, y si invocáis por Padre, tiene una vida, doble vida. Van a la iglesia, pero en el resto de la semana no se identifican como un hijo de Dios, no son testimonios. Y nombran el nombre de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, o vamos a traducirlo un poco, parafrasearlo, condúzcanse, está diciendo el apóstol Pedro, en temor. Hay gente que ha perdido el temor de Dios, conociendo la palabra. Condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando les dejé decir esa palabra peregrinación, ¿qué podemos ver? Que nosotros estamos de peregrinos acá. Se nos ha revelado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que estamos de paso. Yo me identifico que estoy de paso, que estoy esperando la ciudad venidera, la nueva Jerusalén, la patria celestial, la que estamos todos anhelando. Entonces tenemos que volver a conectarnos, como he compartido alguna vez, con lo eterno, con Dios. Que el Señor nos ayude. Darnos cuenta que estamos de paso, somos peregrinos, somos pasajeros. El otro día compartía a mi esposa que yo siempre enseñaba que la salvación, y lo sigo enseñando, la salvación es el pasaje a la vida eterna. Es decir, que el pasaje, yo compro un pasaje para irme a la costa de un micro, que hoy son todos digitales, pero vamos a suponer que lo tengo en modo papel.
y lo pierdo, perdí el micro. ¿Le ha pasado a alguien eso? No. Perdí el micro, no puedo llegar a destino. Por eso digo, la salvación es el pasaje a la vida eterna y hay que cuidarlo. Por eso dice acá el apóstol que nos conduzcamos, dice la palabra del Señor, con temor y temblor. Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que es eterno es la vida eterna y eso hay que alcanzarlo. Lo tenemos mientras que cuidamos la salvación. ¿Y cómo cuidamos la salvación? Viviendo una vida recta delante de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así vivíamos todos en algún otro momento, ¿no? Todos nos podemos identificar que así vivíamos en distintas etapas de nuestra vida. Las cuales recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y cierro con este versículo, el 22 dice, habiendo purificado. Al recibir el Espíritu Santo, el Señor obra en nosotros, nos purifica y nos vive purificando cada día. Por eso hablamos de la santidad y de mantenernos conectados con Dios. Vivir una vida recta delante de Dios, para seguirnos limpiando cada día, porque no llegamos a la perfección. Aún no llegamos, allá en el cielo vamos a estar en la perfección. Todavía hay cosas que el Espíritu Santo nos sigue amonestando y nos sigue enseñando que tenemos que cambiar. Entonces, por eso qué bueno decir el Espíritu Santo transforma, sigue transformando, y quiero decir una palabra especial, obrando nuestras vidas. Una vez compartía el ejemplo, cuando yo me pongo a hacer mi casa el día de mañana, tengo que tener un arquitecto, tengo que tener albañiles y yo pagarle para que trabajen, para que ellos obren, para que ellos hagan mi casa. ¿Qué pasa si yo les dejo de pagar? Se frena la obra. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no hay que pagarle. El Espíritu Santo lo tenemos por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa si lo dejamos de buscar? La transformación que veníamos teniendo se frena ahí. La obra del Espíritu Santo se frena ahí. Pero tenemos la necesidad de que siga obrando cada día, buscándolo en adoración, buscándolo en la oración, buscándolo a través de la palabra. Hagámonos el tiempo, y me incluyo cada día, de buscar con más tiempo al Señor, y más cuando ya se aproxima la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. Me venía el ejemplo ayer, creo, que estamos viendo lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia. Pobre la gente que vive ahí, vive alerta, no sabiendo si va a caerle un misil en su casa y los mata. Muchos están escapando, ha pasado en Israel. Así tenemos que estar nosotros, alertas, porque no sabemos cuándo el Señor puede venir. O alguno sabe tal vez cuándo el Señor puede venir. Dice que en la palabra el Señor enseña que ni Él sabe, solamente el Padre, ni los ángeles saben, solamente el Padre. Por un montón de lados se saca conclusiones, puede llegar a venir en este año, en el otro, pero no sabemos. Pero tenemos que estar alertas, vivir una vida recta delante del Señor. Purificación nos pide el Señor para nuestras almas, por medio de la obediencia de la verdad, es decir, haciéndole caso al Señor, mediante el Espíritu. Y no habla de nuestro espíritu, sino un espíritu que habla con la E mayúscula, habla del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puros. Y salto al 24, dice, toda carne es como hierba, para que vean que un día podemos estar y otro día no. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, amén. La hierba dura un tiempo y se seca, y la flor se cae, pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tremenda la palabra. Nos habla de tener purificación, de buscar al Señor, de querer algo que es difícil y nos pasa todo, de agradar al Señor. A veces el Señor nos pone a prueba, o el enemigo viene y nos ataca y nos presenta cosas, y nosotros nos ponemos entre la espada y la pared, y ¿a quién vamos a agradar? Incluso con familiares, ¿a quién vamos a agradar?
Porque el Señor se dice, vos conocías la palabra y no me agradaste a mí. O me alejo un poquito del tema de los familiares, por ahí en el trabajo. Nos acercamos a gente que no nos edifica. Yo no digo que vivamos en una burbuja, pero nos tenemos que acercar cada día más al Señor. Vivir una vida de santidad. Apocalipsis 3. Identidad recuperada. Necesitamos purificación para nuestras almas, que el Espíritu Santo siga obrando. Y Apocalipsis 3 nos muestra un poquito uno de los mensajes que Jesús le habló a una de sus iglesias. 3.14, perdón, Apocalipsis 3.14. Gloria a Dios. Y dice, y escribe al ángel, dice el Señor Jesús, de la iglesia en la Odisea. Nosotros somos iglesia de Dios, que todavía no somos perfectos. Y podemos identificarnos como una de estas iglesias. Porque Jesús veía en cada una de las iglesias, y conocemos muchos de nosotros los pasajes, que le decía, esto está bien, pero, decía esa palabra, pero nos asusta. Que el Señor nos hable en este momento a nuestro corazón y diga, yo veo que estás bien en esto, pero, ahí temblamos. Si el Señor nos dijera, pero. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo nos pide el Señor que seamos en el Espíritu, fervorosos, calientes en el Espíritu, buscando cada día más de Él, no agradándole? Hay un pasaje que se me había pasado recién, que el Señor nos pone a veces entre la espada y la pared como prueba, es decir, ¿a quién le vas a agradar? Y Él dice en Santiago 4, creo que está, no lo tengo acá anotado, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces nos da cosas, sí, pero quedamos mal adelante de otra persona, pero ¿a quién vamos a agradar? ¿No? Es un tema para tomar la palabra en serio hoy más que nunca, para estar preparados para la venida del Señor. El Señor va a decir, vos conocías mi palabra, pero preferiste agradar a otros. Te conocías la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero en ese momento preferiste agradar a otros. Yo conozco tus obras, dice el versículo 15, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué feo llegar aquel día allá y que el Señor nos dijera eso. Conocías mi verdad, conocías lo que tenías que hacer, pero preferías agradar a otro. Andar en un camino que no era de santidad, no haciendo lo recto. Que vos sabías que yo había dicho que yo soy santo y que vos tenías que ser santo en toda vuestra manera de vivir, en toda tu manera de vivir. Si conocemos la palabra, creo que la palabra nos lleva, por eso decía, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Tenemos que decidirnos. Por eso digo, somos peregrinos, lo dice la palabra, estamos de paso por acá. Por más que los demás piensen que somos locos, como decían algunos, los locos, aleluya, que nos vean como fanáticos, como religiosos, hoy conocimos la verdad. Hoy podemos decir somos hijos de Dios y tenemos que guardar esa santidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hay gente que piensa que está bien delante del Señor, sin embargo no está bien. Piensa que tiene todo y no tiene nada. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay gente que conoce la palabra señales y se ha apartado del camino del Señor, y hay gente que está en el camino, que va a las iglesias, digo, y por ahí no está tanto en el camino del Señor, y piensa que está bien delante de Dios, se ha desviado. Piensa que está bien, que está cumpliendo, que anda en santidad, pero sin embargo Jesús le dice, pobre, ciego, desnudo, miserable y desventurado. Por tanto, dice Jesús, y nos ama tanto que nos sigue dando consejos día a día a través de su palabra. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y algo clave, vestiduras blancas. No, en este caso, cada uno sabe cómo tiene las vestiduras delante del Señor. Pero el Señor Jesús dice que tengamos vestiduras blancas día a día,
yo tengo una camisa puesta, un pantalón negro puesto, y lo lavo en el lavarropas, pero mi vestidura tiene que estar reluciente, la vestidura espiritual, con la cual me voy a presentar delante del Señor aquel día. ¿Y cómo la lavo? No con jabón, no con suavizante, no con un cepillo, la tengo que lavar con santidad, buscando de Dios, arrepintiéndome, reconociendo que muchas veces me equivoco. La santidad es lo que pide Dios. Vestiduras blancas para vestirte y que no nos encuentre desnudos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice algo clave, dice, y unge tus ojos con colirio. Colirio es un líquido, que alguien me corrija si me equivoco, es para limpiar los ojos cuando hay impurezas, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que veas. A alguien nos pasó o no le pasó, pero conocemos gente o no conocemos gente, pero muchos piensan que están bien, o podemos, me lo incluyo, podemos pensar que estamos bien delante del Señor y sin embargo no estamos bien delante del Señor. Pongámonos colirio para que veamos, buscando del Señor. Señor, mostrame en qué me puedo estar equivocando. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón por mis fallas. ¿En qué me puedo estar equivocando? Yo quiero tener mis vestiduras limpias, sin mancha, dice otro pasaje, sin arrugas. Ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Hay gente que piensa que está bien y no está viendo nada en realidad. Y en Jeremías 6:16, cortito este pasaje, y ya voy cerrando el mensaje, dice, así dijo Jehová, Jeremías 6:16, para volver a recuperar a aquel que por ahí se apartó, esa identidad, y para aquellos que las cuales la tienen y la tenemos, cuidar esa identidad que la recuperamos por la gloria de Dios, por su misericordia, porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Se había roto esa relación que teníamos con Dios. Así dijo Jehová, dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad. Por eso recién hablaba del Apocalipsis que le decían a esta persona, a esta iglesia, ponete colirio en los ojos. Por ahí pensaba que todo lo que estaba haciendo estaba bien, nunca frenaba a meditar, che, ¿estaré bien lo que estoy haciendo delante del Señor? Qué bueno lo que dice ahora Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, por donde habías arrancado tan bien, ¿no? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. ¿Qué consejo nos da el Señor a través de su palabra? Y hallaréis descanso para vuestra alma. A veces no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, a veces son pruebas de parte de Dios, pero a veces son ataques del enemigo porque dejamos puertas abiertas en lo espiritual. Y nos tenemos que preguntar, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Abrí alguna puerta y dejé entrar al pecado? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y en el caso de este pueblo dijo, más dijeron, no andaremos. Hay mucha rebeldía hoy en día. Y en esta época, y siempre hubo rebeldía en el pueblo de Dios. Pero el Señor, una vez más, año 2023, nos vuelve a hablar en su palabra, nos da la oportunidad de ponernos a cuenta. Y cierro con este versículo, no sé cuánto tiempo voy ya, hoy no me puse el cronómetro. Isaías 1, versículo 18 al 20. Poderoso este versículo que voy a leer ahora. Para los que amamos, y creo que todos amamos la palabra del Señor y todos tenemos hambre, así como comemos, digo siempre, y cenamos ahora cuando vamos a nuestros hogares o mañana podemos desayunar para la gloria del Señor, necesitamos comer ese alimento espiritual todos los días, si no de a poquito nos vamos muriendo. Dice Isaías 1:18, venid luego, esta es una conversación mano a mano creo yo, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. El Señor nos está llamando hoy en este mensaje acerca de la santidad, que no solamente vivamos por fe como hablaba al principio, sino en una vida santa y agradable a Él, que estemos a cuenta. No lo dice un profeta, no lo dice un apóstol, lo dice Dios en su palabra. Venid luego, dice Jehová, lo está hablando Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, y nos da la oportunidad de arrepentirnos, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si estamos a cuenta. Si nos humillamos y vamos delante de su presencia. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Tremenda. Para irnos meditando en esta palabra, en este pasaje, venid y estemos a cuenta. Que en el día de hoy el Señor nos ayude a que estemos a cuenta delante de su presencia, que nos limpie de todo pecado, como hablábamos recién, que nos purifique nuestra alma, nuestro corazón, y que todo hijo de Dios, aquel día que venga el Señor, nos podamos encontrar tanto aquí como en el cielo, alabando al Señor. Y recuerden, y cierro con esto, alaben al Señor con todo su corazón, levanten sus manos, olvídense de los problemas. Ahora cuando vengan los hermanos de alabanza, cuando suba el pastor y empiece a adorar, cierren los ojos, sientan la presencia de Dios. Es lo más hermoso que les puede pasar. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Da gracias a Dios por esta palabra, sí, porque la necesitamos, ¿no? Seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual, ¿qué? ¿Alguno? No, nadie verá al Señor. Yo soy re santo, en casa soy un santo bárbaro, ¿sí? Y afuera, más santo. Y cuando nadie nos ve, tenemos que seguir siendo santos. Me va a permitir no es una expresión fuerte, pero... Y cuando usted va a algún lugar, hay un lugar de la casa que es muy particular. Voy a hacerlo con altura. Usted va al toilet de su casa. Y está la otra afuera y dice, ¡hey! ¿Cuánto te falta? Ya voy, ya salgo. Y ahí está con el celular, en el toilet. Usted no, ¿no? Señor, ayúdanos. Porque en todos lados hay que tener la santidad. Adentro, afuera. El hermano compartió un texto que dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. En mi hablar, en mi vestir, en mi comportarme, en mi pensar. En cuando nadie me ve, cómo me conduzco. Dios nos ayude, amén. Es una tarea de todos los días vivir en santidad, ¿o no? Si no, pregúntele a los jóvenes, a la jovencita que anda buscando el príncipe azul, la princesa. Y cuando toca ahí, el carro se convierte en calabaza. Dios. Pero tenemos que mantenernos en santidad todos los días. Amén. En todo, todos. Y tenemos lucha y tenemos batallas, pero el Señor nos da la gracia para seguir adelante. Y hay un texto también, yo lo escuché, hermano. La santidad, dice, conviene a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en santidad servimos a Dios sin ningún impedimento, servimos a Dios con libertad. Dios nos ayuda. Y es una bendición poder servir al Señor. Aún dice Lucas 1:74, 75, que Dios nos llamó para que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad e injusticia delante de Él. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Así que Dios nos llamó para servirle en santidad. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, oramos al Señor y vamos a orar algunos pedidos de oración por esta jovencita Denise, que está con problemas en su salud, por una hermana que conocimos también, por ahora la conocimos por WhatsApp, pero pido oración también por su madre que está con problemas de salud. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, Dios va a orar. Amén. Gloria a Dios. Y si usted está en este lugar y tiene alguna necesidad física, espiritual, en el corazón, en el alma, Dios va a orar también. Amén. Dios no es como los médicos que vamos nosotros, que atiende 10 por día nomás. No, Él atiende las 24 horas, a cualquier hora, sin obra social, con bono, sin bono.
No hay problema, el Señor está siempre dispuesto. Claman los justos y el Señor oye. Y que Dios pueda obrar en esta noche en nuestro corazón. Que Dios pueda obrar en nuestra vida y limpiarnos cada día y purificarnos. Puesto, dice ahí, que tenemos tales promesas, limpiémonos, santifiquémonos. ¿De qué? ¿De qué nos tenemos que limpiar? De contaminación. ¿Qué contaminación? De carne, forma de hablar, forma de comportarse. El hermano una palabra decía rebeldía, que Dios nos libre de la rebelión a Dios y de la rebelión a hacer la voluntad de Dios o hacer cosas para el Señor. Dios nos libre de la rebeldía, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación de espíritu, hay cosas que a veces se mueven en nosotros y no son de Dios. ¿Y de dónde salieron? No fue una transferencia bancaria casualmente, fue una transferencia espiritual, porque andábamos medio flojos y se nos pegó algo. Que Dios nos limpie, amén. Dice la palabra, limpiémonos. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Yo no le puedo decir, yo soy re santo. Si me muero hoy, seguro que me voy al cielo volando, porque usted no las ve, pero las tengo a las alas. No. Soy un desastre, quizás peor que usted, con batallas, con dificultades, con errores, con debilidades por vencer, con cosas que tengo que cambiar. Hoy hablaba con un hermano que fui a visitar y yo, hermano, ¿sabe cuánto tengo que cambiar? Usted tiene que cambiar, seguramente, pero yo tengo que cambiar muchísimo más. Mirarnos en el espejo de Dios, mirarnos en el espejo de la palabra y decir, Señor, límpiame, purifícame cada día. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la gracia, el favor de Dios, que pueda caminar como peregrino por esta tierra mientras estoy, pero que la presencia de Dios vaya conmigo, me dé descanso, que yo pueda ser alguien, como dijeron de ese profeta, entiendo que que pasa por nuestra casa es un sinvergüenza. Este es un varón santo de Dios, una mujer santa de Dios. Señor, ayúdanos que seamos en este tiempo esa iglesia que camina en santidad y en temor cada día en medio de este mundo. Gloria a Dios. Padre, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti cada día, Señor. Señor, y que en esta noche tú conoces nuestro corazón. Tú eres el que nos formaste. Tú eres el que formaste nuestras entrañas, dijo el profeta. Señor, obra en nuestra vida. Obra en nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Límpianos, Señor. Límpianos de toda contaminación que pueda haber en nosotros para perfeccionarnos cada día en santidad. Queremos caminar en santidad, no caminar como camina este mundo, no caminar quizás como caminan otros. Queremos caminar como tú anduviste en esta tierra. Tú nos dejaste ejemplo para que sigamos tus pisadas, Señor. Queremos andar en esa santidad que tú predicaste. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Queremos verte en la gloria, Señor, pero queremos verte cada día en nuestro caminar, en nuestras dificultades, que tú te manifiestes con tu mano de poder y limpia nuestras vestiduras. Si se han ensuciado, si se han manchado en estos días, venimos delante del trono de la gracia, para que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Aleluya. Bendito Dios, bendito Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, Señor, límpianos como paloma con tu gracia. Hoy desciende como aceite derramado. Úngeme, oh
acógeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya. Señor, oramos en esta noche, oramos por esta joven Denise, oramos por Rosa, Señor. Y si usted tiene una necesidad, levante su mano. Vamos a clamar al Dios altísimo, al Dios que nos favorece, Señor. En esta noche pedimos por estas vidas que han venido, Señor, pidiendo oración. Las ponemos en tus manos, en ese Dios que hace milagros, que no se ha cortado la mano de Dios para sanar y libertar, Señor. Pon tu mano, no importa la situación en que estén hoy en su salud. Tu poder, tu Espíritu Santo, toque sus cuerpos ahora donde se encuentren. Haz el milagro, Señor. Remueve esa piedra, remueve ese cáncer, ese tumor. Señor, remueve lo que tengas que remover con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Y en esta noche, si hubiere alguien con necesidad espiritual, física, libra, obra con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, Señor, para bendecirnos, para renovarnos, para fortalecernos, para sanar. Aleluya, aleluya, Señor. Y creemos que tú nos responderás con tremendas cosas, Señor. Oh Dios, quizás otros pueden confiar en carros y en caballos. Nosotros confiamos, tenemos memoria del nombre de Jehová. Y en esta noche, Señor, venimos, Señor, en tu nombre, que sobre todo nombre. Oramos por la iglesia, oramos por la hermandad, por cada hermana, Señor, por nuestra hermana Olegaria, nuestra hermana María, nuestra hermana Isabel, por toda la iglesia, Señor, por los niños, por los jóvenes, adolescentes, por los hermanos mayores. Pon tu mano, Dios de poder, pon tu mano de salud. Señor, envía tu palabra en esta noche y líbrales y sana y liberta por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta noche, en este lugar, a todos los que estamos aquí, sorpréndenos, Señor. Clamamos a ti, como se ha cantado, se ha predicado, Señor, necesitamos un milagro. Y te damos gracias porque en esta noche ese milagro hecho está, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, tú lo has hecho, Señor, tú lo has hecho. Te damos gracias, Señor. Es por fe, no es por vista, es por fe. Lo creemos, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu sustento, gracias por tu cuidado. Nunca falte tu presencia en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. Tu presencia, Señor, tu presencia nos envuelva cada día, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria sea tu nombre. Deje que Dios le siga llenando, hermano. Deje que Dios le siga llenando. Cada día tiene su propio afán. Saldrá de acá y empezará a preocuparse por todo lo que mañana espera. Llénese de Dios hoy. Señor, nos llenamos de ti, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Queremos descansar, queremos fortalecernos cada día en ti. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Él es tu guardador, hermano, hermana. Tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, la luna de noche. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
alabar.